Hola muchachos, en este video les voy a explicar lo que es la situación didáctica 3. Recuerden que las situaciones didácticas cuentan como su evaluación de examen, por eso es muy importante que la realicen. El título de esta situación didáctica es Te llevo en la sangre y la pueden encontrar ustedes en su guía didáctica del COBATAP en la página 118. Esta situación habla de que se ha observado que el consumo de alcohol entre los jóvenes ha incrementado. Ustedes saben que una de las consecuencias de consumir alcohol y conducir puede llevar a unos accidentes automovilísticos. Entonces nosotros tenemos aquí una función, se nos plantea una función con la cual podemos predecir cuál es el riesgo que tenemos de tener un accidente automovilístico de acuerdo a la concentración de alcohol que se ha ingerido. Entonces aquí nos dice que X representa la concentración de alcohol. Esto sería el valor de X. Ustedes si leen lo demás del enunciado van a encontrar cuál es el valor de X de acuerdo al problema. K es una constante de proporcionalidad. Esta no la conocemos, solamente nos dice que es una constante de proporcionalidad. Y de ahí nos da otra información. En dicha investigación se obtuvieron diversos resultados, prevaleciendo que si se tiene un 4% de concentración de alcohol en la sangre, el riesgo de tener un accidente automovilístico es de el 10%. Entonces, por esto es que el COBATAP realiza campañas de concientización sobre las consecuencias del consumo de alcohol al conducir bajo sus efectos. Bien, aquí tenemos el conflicto cognitivo. Para asegurarle a una persona que si conduce sufrirá un accidente, ¿cuál sería el índice de concentración de alcohol en la sangre de esta? Y la siguiente es, si la ley establece que las personas con riesgo de sufrir un accidente de 20% o más no deben conducir vehículos, ¿con cuál concentración de alcohol en la sangre debe un conductor ser arrestado y multado? Estas son las preguntas que ustedes tienen que contestar a lo largo de esta situación. Esta situación didáctica se va a realizar en equipos. Puede ser de máximo 5 integrantes. En caso de que ustedes no puedan hacerlo en equipo, lo pueden hacer individual. Y puede ser menos de 5 integrantes, pero máximo son 5 integrantes. Entonces, para esto me van a realizar un reporte. El reporte, de preferencia que sea digital, también lo pueden realizar en físico y ya de ahí le toman foto y me lo envían en un archivo PDF que dé solución al conflicto cognitivo de la situación planteada utilizando las funciones exponenciales y logarítmicas para presentarlas al grupo para su socialización. Bueno, esta parte de la socialización pues no se puede hacer en estos momentos. Y ahora voy a pasar a explicarles lo demás. Para resolver la situación didáctica debemos de tomar en cuenta que nos hace falta saber cuál es la constante de proporcionalidad. Para esto vamos a tomar como referencia esta función, que es r igual a 6e a la kx. Nosotros vamos a sustituir los valores del 4% y el 10% donde sea el indicado. Ustedes van a observar bien en dónde debe de ir. Lo que sí les voy a recordar es que cuando hablamos de porcentaje, al colocarlo aquí en la función, no se coloca a 4, no se coloca a 10, sino que sería el equivalente en decimales. ¿Cuánto es 4% en decimales? Es 0.04. ¿Cómo obtuve eso? Dividiendo 4 entre 100. Lo mismo con el 10%. ¿Cómo sé cuál es su equivalencia a decimales? 10 lo divido entre 100 y mi resultado, ese es el que voy a colocar aquí dentro de la función. Yo no les puedo decir exactamente dónde va a ir cada uno. Eso lo tienen que demostrar ustedes. Entonces yo voy a tomar alguna otra función. Yo voy a decir que tengo 10 es igual a, perdón, y es igual a 10
10e y vamos a poner aquí t y x. Ya que tengo esta función, vamos a suponer que el problema dice que y vale 5 y que x vale 2. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es sustituir esos valores. 5 es igual a 10 e por t por 2. 10 a la t por 2. ¿Sí? En lugar de la x coloqué el 2, en lugar de la y coloqué el 5, que son los valores que me daba mi operación. Y voy a proceder a despejar a despejar t, porque t es el valor que yo no conozco y es el valor que yo quiero conocer. Este es el que quiero saber. Entonces, para esto me voy a apoyar de las propiedades de los exponentes, de las leyes de los exponentes y de las propiedades de los logaritmos. Entonces, la ley de los exponentes me dice que si yo tengo 10 elevado a la e y t por 2 es lo mismo que si tuviéramos 2t. Y puedo aplicar una ley de los logaritmos para bajar todo esto. ¿Cuál es esa ley? Bueno, para empezar voy a aplicar logaritmo y voy a aplicar logaritmo natural de ambos lados. Disculpen, antes de aplicar el logaritmo, el 5 que tenemos aquí y este 10 lo podemos simplificar. Este 10 que está multiplicando a la e elevado a la 2t, lo vamos a pasar del otro lado. Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a dejar de este lado el 5 y lo vamos a dividir entre 10. Va a ser igual a e a la 2t. Y aquí es donde ya vamos a poder aplicar nosotros el logaritmo. Podríamos aplicar logaritmo, pero vamos a utilizar el logaritmo natural. El logaritmo natural es el que tiene base 10. Perdón, la base es e. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a eliminar esta e que tenemos acá. El logaritmo natural, 5 entre 10, es como si tuviéramos 0.5. Logaritmo natural de 0.5 es igual al logaritmo natural de e a la 2t. Entonces ya tengo esto y aquí encontramos esta propiedad de los logaritmos. El logaritmo con base a de a la n es igual a la e. Entonces dijimos que el logaritmo natural es el que tiene base e, entonces es base e de e a la 2t. Entonces aquí nos dice que es igual a n. En este caso n es 2t. Entonces es como si nosotros pudiéramos eliminar esto y dijéramos que el logaritmo natural de 0.5 es igual a 2t. Y despejamos lo que es la t porque es la que queremos conocer. Entonces ese 2 que está ahí multiplicando va a pasar a dividir a logaritmo natural de 0.5. Entre 2. Y esto va a ser igual a t. Si ustedes realizan esta operación en su calculadora, les va a dar como resultado que t es igual a menos 0.34. Así es como ustedes podrían sacar el valor de la constante de proporcionalidad. Obviamente ustedes van a utilizar esta función y van a utilizar los datos que vienen aquí. Una vez que ya conozcan el valor de esta acá, ya van a poder ustedes realizar una tabla.
en la cual van a obtener para el lado de las X va a ser la concentración de alcohol y para el lado de la Y o la R va a ser el riesgo. Entonces el riesgo es la R mayúscula. Y van a hacer una tablita. Aquí van a colocar en X diversos valores. En concentración de alcohol pueden ir de 10%, 20% y así sucesivamente, que en realidad en concentración de alcohol deberían de ir o pueden ir de 1%, 2%, 3%, hasta dar solución al conflicto cognitivo que pregunta ¿cuál sería el índice de concentración de alcohol en la sangre para asegurarle a una persona que si conduce sufrirá un accidente? Entonces, ¿cuál debería de ser la concentración para que mi riesgo sea del 100%? Y la otra sería, si la ley establece que las personas con riesgo de sufrir un accidente, el 20% o más, no deben de conducir vehículos, ¿con cuál concentración de alcohol en la sangre debe un conductor ser arrestado y multado? Entonces van a ir cambiando los valores de aquí de X hasta que les dé en el factor de riesgo entre 20% o más, les dé 20% o más. Y ya con eso dan solución a esa respuesta. Y pues esto sería todo. Todos los cálculos me los colocan en su reporte y me dan las respuestas a las preguntas que acabo de hacer en el conflicto cognitivo. Si tienen alguna duda me pueden consultar y yo les responderé.